Buenos días con todos. Es un gran privilegio servir al Señor. Mi esposa y yo estamos agradecidos del Señor por sus vidas, por la oportunidad que nos dan de servir, seguir haciendo lo que nos apasiona, que es predicar el Evangelio de Jesucristo, servir a Dios y llevar este Evangelio a toda persona. Y a todos aquellos que escuchan la palabra, los que estamos atentos a escuchar el mensaje, puedan encontrar a Jesús en sus vidas, así como un día yo lo encontré. A través de cada enseñanza, cada prédica, cada mensaje, y puedan venir a ser enseñados, porque ya todas las enseñanzas están listas para ser impartidas. Va a comenzar el periodo del discipulado, y eso es lo que Dios quiere. Jesús nos dejó como mandamiento: que llevemos el Evangelio y hagamos discípulos a todas las criaturas, enseñándolos a obedecer. En el año 2024 llega cargado de compromisos, de reencuentro familiar, de amor, de paz. Cada uno de los hogares representados en este momento es un lugar de luz, un fuerte de luz en medio de tanta oscuridad. Esperamos que ustedes consigan en nuestra amada iglesia Epicentro un refugio para que la palabra pueda ser impartida en sus vidas con un compromiso con Dios. Nosotros estamos listos para servirles y abrazarles en amor, en el amor de Cristo. Dios hace grandes cosas en lugares pequeños. Si nos hubiese dicho el Señor, hubiésemos sabido que todo esto hace 7 años iba a ocurrir, no lo hubiésemos creído. Hacer un refugio de familias completas, matrimonios que comienzan, niños que crecen aprendiendo de la palabra de Dios con sus maestras, poco lo hubiesen creído. Pero Él toca donde no hay nada para bendecir. Lo que no fue, para que sea. Dios puede cambiar nuestras vidas si tan solo pudiésemos creer y tener la fe suficiente como un grano de mostaza. Nuevos canales de evangelismos se van a abrir en esta casa. Se reforzarán los canales que están, los de YouTube, con enseñanzas para toda la familia. Óigase bien, cuando eso se cumpla, ustedes lo van a ver. Sabemos que hay gente que aún no lo puede ver, no lo percibe, pero te garantizo que lo verá con sus propios ojos. Yo creo en un Dios maravilloso y cumplidor de su promesa. Dios convierte lugares oscuros en lugares llenos de luz, lugares rechazados en lugares apreciados, lugares donde nadie quería ir, a donde harán colas por llegar, de llegar más temprano por colocarse en los primeros asientos. Hay mucha gente renunciando a sus sueños, se aparta de sus propósitos porque están cansados de esperar en un banco frío, vacío. Están esperando una oportunidad sin accionar, sin orar, sin renunciar a sus malos hábitos. Ven y sé parte de esta iglesia. El trabajo es mucho y los servidores somos muy pocos. Mi esposa y yo hemos decidido hacer un compromiso este año. Lo hicimos delante de Dios en oración para acercarnos mucho más al servicio de la gente. Pero sabemos
que lo haremos gracias al poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Ese mismo Espíritu Santo que está en el corazón, está en la vida de cada uno de ustedes. Aunque la religión diga que no hay espacio para nosotros, déjame decirte que hay un lugar en la iglesia, hay un sitio acá, un lugar donde puedes descansar, donde puedes contar con gente que te ama en Cristo y que está dispuesta a tenderte la mano. No estás solo. Querido hijo, tú no estás solo. Tú tienes una cantidad de hermanos en la iglesia que de ahora en adelante nos ocuparemos de ti. Y desde hoy debes hacer un compromiso con Dios. Debes dejar que Dios sea el que conduzca tu vida. De convertirte en un verdadero discípulo de Jesús. Y no trates de arreglar las cosas por tu propia cuenta. Se lo dice un hombre que quiso arreglar muchas cosas por su cuenta. Hasta que sentí la mano poderosa de Dios que me detuvo. Y me dijo, no es Él, soy yo. No eres tú, soy yo. Hoy día no hay espacio para nosotros. El mundo está lleno de actividades que no son para nosotros. No hay lugar para nuestra fe. No hay lugar para hablar de lo que Dios puede hacer en el ser humano. El mundo nos está gritando, nos está diciendo que no hay lugar para Jesús. No hay un lugar para los valores y principios bíblicos que enseñamos. Querida familia, ¿quieres ir a un lugar? Y sabes, no hay espacio para ti, no hay espacio para mis hijos, no hay espacio para mis nietos. Solo hay espacio para la diversidad de género, para los homosexuales, para los bisexuales, para los transgéneros, para los que se autoperciben antinaturales, para las canciones repletas de ofensas y groserías, para la contradicción, para el morbo y el porno, pero para Jesús, para nuestra fe, no. Pero en medio de tanta oposición está Jesús, que nos llama a ser a nosotros, a cada uno de nosotros, faros en un sistema que se opone cada día más. Ellos no querrán que traigamos la luz a la tierra, la luz que viene acompañada del Santo Espíritu de Dios para transformar personas. Es necesario que cada uno de nosotros se entienda de una vez por todas que el plan del enemigo está en marcha, impartiendo miedo. Las grandes cosas nacen en lugares que no esperamos. Uno solo tiene que ser un discípulo dispuesto, quizás a pasar una temporada en una situación que incómoda o que no quieres, pero finalmente obtendrás la bendición de Dios, la promesa de Dios en tu vida. El año que comienza es un año de nivelación, de revelación, de entendimiento sobre las cosas de Dios y de lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Debemos comprometernos a preservar, ser mejores personas en la voluntad de Cristo. Un regalo que va más allá del entendimiento común de la gente. Creo firmemente que las personas que progresan son las que se esfuerzan más y van más allá de lo común, de lo cotidiano, de lo normal. Son los que se levantan mucho más temprano que otros, estudian más y trabajan más que los demás. Las personas que progresan y que Dios bendice poseen una notable disciplina. Se nota lo perseverantes que son con ellos mismos. Son agradecidos. Pero aquellos que no lo son
justifican los resultados de su mediocridad y prefieren atribuir el éxito de aquellos que trabajan y se esmeran más a la suerte. ¿No han escuchado esto, familia? Todos lo estamos enfrentando de alguna manera. En nuestras vidas hay situaciones y momentos que nos desafían a mantener nuestras propias convicciones con claridad. Especialmente cuando allá afuera se oponen a las normas establecidas, aprendidas y aceptadas. Los acontecimientos que estamos viviendo en el país es un reflejo agudo y sensible del pensamiento de una sociedad que no tiene temor de Dios. Una sociedad enferma, vacía, que necesita normas y sujetarse a ellas. Que necesita entender que hay un Jesús que puede cambiar sus vidas. Jesús, cuando estuvo físicamente en este mundo, enfrentó situaciones difíciles por el comportamiento hostil de una sociedad religiosa y peligrosa. Una sociedad ocupada por un imperio que lo sometía a una autoridad romana que era militar y que no le correspondía al pueblo de Israel. Adicionalmente, Jesús enfrentó otro peligro vestido de pureza: la autoridad eclesiástica de la época, representada en estos momentos por los fariseos, una sociedad donde además convivían con otros partidos o sectas religiosas como los saduceos, los esenios, los celotes y los herodianos. Si comparamos aquella sociedad con nuestra sociedad actual, podemos reconocer que ambas épocas tienen algo en común: la oposición para no permitir que la verdad tenga espacio en la sociedad. La oposición que rechaza a Jesús, que rechaza la palabra de Dios, que rechaza la verdad. La Biblia dice que un día, mientras Jesús llevaba a cabo sus enseñanzas y dejaba una estela de milagros por donde pasaba, fue cuestionado y acosado por algunos líderes judíos, quienes le perseguían, les vigilaban constantemente para hacerles oposición. Su objetivo no era otro, sino no permitir que Jesús avanzara en su ministerio y en su propósito. En la iglesia existen estas corrientes. Son corrientes de pensamiento partidistas, individuales, aquellas que se oponen, que crean divisiones, aquellos que fueron formados, levantados y educados en moldes rígidos, llenos de religiosidad, y que aún están dentro de la iglesia sin nacer de nuevo. Esto sin contar con aquellos que están fuera, que no conocen a Dios, que se oponen siempre a Él, pero que siguen agendas ocultas para que la gente no se acerque a Dios. En este primer servicio estamos encontrando realidades que están pasando afuera y que están pasando dentro de la iglesia. El rey David dijo en el Salmo 143:10: enséñame a hacer tu voluntad. Reconociendo que Él era su Dios. Y le pedía que el Espíritu de Dios estuviera siempre con Él, para que pudiera guiar sus pasos. Y ese es lo que nosotros debemos hacer como iglesia, como personas, como familia. Esta porción de la palabra nos enseña que aquel que realmente cree en Jesús, cree en su palabra, debe estar dispuesto siempre a aprender. Debe sujetarse para conocer la verdad que los hará libre.
y para que el Espíritu Santo pueda guiarles en el camino de la verdad, en el camino correcto, con pasos firmes, como lo decía el rey David en su salmo. Pero la oposición será fuerte. La oposición de aquellos tiempos, estos grupos o sectas religiosas, cuando Jesús predicaba, era motivada a sus creencias aprendidas. Una de ellas era que no se podía sanar personas un sábado. Sin embargo, Jesús les respondió a estos fariseos, a estos sacerdotes y autoridades de la época, desafiándolos quizás con la afirmación, y les dijo: mi Padre siempre trabaja y yo también. Y hago una conexión con esto que dijo Jesús, con las personas que tienen éxito. Siempre trabajan más que de los demás, siempre estudian más que los demás, siempre se preparan más que los demás. Y esta afirmación de Jesús en la Biblia entró a mi corazón. Estos opositores consideraban esta afirmación de Jesús como blasfemia. Y lo mismo sucede hoy cuando hacemos la voluntad del Padre. Cuando quieres tú hacer la voluntad de Dios, encontramos oposición, nos critican y hasta nos abandonan. ¿Sabes por qué? Porque tú quebrantarás, escúchame bien, tú quebrantarás los moldes de religión como Jesús los quebrantó a los fariseos. Jesús desafió la interpretación tradicional aprendida del descanso sabático, y además Jesús hablaba que abiertamente de su relación con el Padre, y cuando afirmaba que Él era su Hijo y que Dios era su Padre. Deberíamos reflexionar en nuestro corazón. Debiéramos revisar lo que hemos aprendido hasta ahora y deberíamos confrontarlo con la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros dispuestos a mantenernos firmes en nuestras creencias aprendidas en estructuras o moldes religiosos rígidos y fríos? ¿O estamos dispuestos a renunciar a ellas y poner en práctica en nuestra vida principios y valores que nos enseña la palabra de Dios? Jesús dijo en Mateo 23, 27, que deberían tener en pantalla: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? ¿Qué aflicción les espera? Fariseos, poco entendidos, hipócritas, pues como tumbas, escuchen esto, como tumbas blanqueadas, hermoseadas por fuera, pero con huesos muertos y toda clase de impurezas por dentro. Juan escribió en su evangelio para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que podamos creer que tenemos vida eterna en su nombre. ¿Quién dice amén? Tenemos vida eterna en su nombre. El evangelio de Juan nos enseña que Él está vivo a través de su Espíritu y es real. Él es una persona y que puede cambiar nuestra vida para siempre. No hay cosa grande que Él no pueda superar. No hay obstáculo que tú no puedas superar cuando el Espíritu Santo te acompaña. No hay espacio para la duda. Debemos avanzar como buenos cristianos, como buenos discípulos. Jesús hacía señales y milagros que generaban cada vez más controversia, odio y persecución de esas estructuras viejas que Él llamaba tumbas blanqueadas. Estas estructuras religiosas de la época persiguieron a Jesús hasta matarlo. Cuando se enteraron
que había resucitado a un hombre, a Lázaro. Los líderes religiosos de Israel deciden planear su muerte. El Evangelio de Juan comienza diciendo que el Verbo ya existía y que el Verbo estaba con Dios. Esta preposición con significa, infiere, da a entender que alguien está acompañado de otra persona. Esto hace referencia que para que ese momento de la creación estaban dos personas, Dios y el Verbo. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice más adelante en el versículo 14 del mismo capítulo 1, dice que ese Verbo que acompañaba a Dios se hizo humano. Y este fue Jesús, el Mesías esperado por todos. Máxima comprobación para los entendidos de la época, los cuales no aceptaron. Y este nacimiento consiste en el cumplimiento de la profecía esperada por el pueblo de Israel. El Hijo que se ha hecho humano para revelarnos al Padre. Las Escrituras también dicen que Juan el Bautista, el que fue enviado para abrir el camino a Jesús, cuando se encontró por primera vez con él, le dijo: tú eres el Mesías esperado. Y el mismo Juan el Bautista guió a otras personas para que siguieran a Jesús y se convirtieran en sus discípulos. El Jesús de Nazaret, completamente humano, es el Rey esperado por todos. Es el Maestro de Israel y es el Hijo de Dios que moriría por los pecados del mundo. En cada mensaje que Jesús hacía y que sigue haciendo a través de la Biblia, hay una señal, hay una declaración sobre sí mismo. Y cuando la palabra es soltada por Jesús a través de la misma Biblia, o usando prédicas como esta, o a cualquier persona que invoca su nombre, termina siendo incómodo para algunas personas porque las confronta. Genera malentendidos entre los que escuchan alguna verdad que nunca quisieron escuchar. Y hasta genera controversias, discusiones y peleas. ¿Acaso no lo hemos visto por los canales de YouTube? Pastores con pastores, otros criticando, otros que saben más de Biblia. Pero al final de todo, las personas que escuchan verdaderamente el Evangelio, que son realmente tierra fértil donde cae la semilla, tienen que tomar una decisión. Están obligados a tomar una decisión sobre quién es Él y a qué vino Él. ¿Acaso eso no es lo que dijo Mateo, el libro de Mateo en el capítulo 16, 13, 15? Cuando el mismo Jesús preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice que soy? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Quién es Jesús y a qué vino? Jesús está interesado en darse a conocer, claro. En cada familia que habita en esta iglesia, en las familias que aún no están acá y están por venir, en las familias que ustedes van a traer. Esa pregunta la debemos hacer todos los días. Jesús está interesado en conocerte y en que tú le conozcas. Él necesita canales. Y acá todos podemos pensar que esos canales son la iglesia, los ministros, los pastores. Pero déjame decirte que todos nosotros somos canales de bendición para otros. Todos somos canales usados por el Dios, por Cristo, por el Espíritu Santo, para que podamos
ser reconocidos como hijos de Dios, para dar a conocer a Jesús el Salvador. La Biblia dice que Jesús se enfrentó a 4 instituciones clásicas judías, y en cada caso Jesús muestra y demuestra que Él es el Mesías. Y aun cuando estas instituciones enseñaban a sus discípulos a que vendría un Mesías con esas características, no creyeron y le rechazaron. Las actuaciones de Jesús devela quién era y quién es. Recordemos el día que Jesús estuvo en la boda de Caná, y esto es muy importante que lo sepamos. Todo el mundo habla que fue el primer milagro, pero no dice por qué fue ese milagro. No, que él no quería hacer el milagro, pero Jesús, que tengo entendido, no hacía nada que el Padre no supiera. Y todo tiene sentido en la palabra de Dios. Así que recordemos a ese Jesús en la boda de Caná. El vino se termina, se acerca a su madre María y le dice: Jesús, no hay vino. La gente se está quedando sin vino. Y a solicitud de su madre, Jesús se acercó y vio varias vasijas de agua. Sumaban unos 254 litros en total, según un estudio que hicimos. Y eso representa 339 botellas de vino de la que usted conoce. No media botella, botellas. Jesús hace que aparezca el mejor de los vinos. Y el mayordomo de la iglesia le dice al novio: ¿guardaste el mejor vino para el final? Este acto milagroso fue la primera señal que hizo Jesús, y el anuncio que revela algo sorprendente para todos nosotros. Revela una profecía que está escrita en el libro de Isaías, en el capítulo 25, versículo 6, que dice: en Jerusalén, hablando Dios de la nueva Jerusalén, proféticamente hablando, el Señor de los ejércitos celestiales preparará un maravilloso banquete para toda la gente del mundo. Será un banquete delicioso. ¿Qué dice? ¿Con qué? Con vino añejo y carne de primera calidad. Mi hijo que está aquí dirá: bueno, papá, hay que hacer más carne, más picaña. Estaba escrito en esta señal milagrosa que se hizo, que realizó Jesús. No era una casualidad. Era Él revelándose o revelando a su Padre con un milagro fascinante que confirmaba lo dicho por el profeta Isaías, anunciando la llegada del Verbo, aquel que estaba con Dios, como dice el Evangelio de Juan. Anunciaba su llegada, pues él conocía perfectamente la palabra como todos los judíos. Y se corrió la voz que se había hecho un milagro, cosa que trajo más dureza al corazón de la iglesia religiosa. Puedo preguntar ahora a nuestra iglesia: ¿sabes quién es Jesús? ¿Y sabes a qué vino? Miremos qué dice Juan 3, 16, 17. Dios amó tanto el mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que crea, en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvarlo de una muerte eterna por medio de Él. Y ahora que sabemos que Jesús es nuestro Salvador y que vino por ti y que vino por mí, por todos los que creemos en Él, y que podamos vivir una vida en perfecta voluntad según la palabra, ¿qué debemos hacer? La Biblia nos da la respuesta. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Dice, cuando Jesús comenzó a predicar, este no es Jesús, este es Jesús, este no es Mateo, este no es Pablo, este es Jesús, en letras rojas. Llamó al arrepentimiento genuino de nuestros pecados. Eso es lo que debemos hacer. Y que volvamos nuestro rostro en la dirección correcta de Dios. Porque el reino del cielo se acerca. Porque el reino de Dios está con nosotros. Porque el reino de Dios está cerca de nosotros. Todos los judíos esperaban y enseñaban que vendría un Mesías, pero no le conocieron. A los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Juan 18:37 dice que cuando Jesús era interrogado por Poncio Pilato, pareciera que este hombre tenía un poco más de revelación que muchos sacerdotes. Le preguntó, ¿entonces eres un rey? Y Jesús le dijo, si tú dices que soy un rey, soy un rey. En realidad, dijo Jesús, yo nací, vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Cómo es posible que tantos sacerdotes eruditos de la palabra no podían entender lo que tú estás entendiendo ahora? Vemos cómo Jesús nos deja en el Evangelio, en este libro de los Evangelios, lleno de pura verdad. Aunque fue rechazado por los suyos, quienes no lo conocieron. ¿Y acaso cuántos de nosotros escuchamos esta prédica, este mensaje, o hemos escuchado varias veces este mensaje del Evangelio de Jesús? Lo hemos leído tal vez y hacemos lo mismo que los judíos de la época. Rechazamos y no lo practicamos. En el libro de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11 y 12, parafraseando, dijo, vino a su propio pueblo y hasta ellos le rechazaron. Pero todos aquellos que creyeron en Él y le recibieron como tú le recibiste a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Diga ahí donde tú estás, yo soy un hijo de Dios. Amén, yo lo creo. La palabra de Dios está llena de verdad. Y también nos describe el cómo Jesús, como todos los judíos de la época sabían lo que representaba el templo de Dios. Todos sabían. Era un lugar sagrado y para ese momento aún no se había rasgado la cortina que se rasgó con la muerte de Jesús en la cruz. Eso significaba que aún había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde solo entraba el sacerdote de turno. Donde se supone que el cielo y la tierra deben unirse y donde Dios hablaba con su pueblo. Entra Jesús al templo y ve en aquel lugar que había sido profanado. Jesús, con signos de disgusto, ejerce su autoridad
y voltea las mesas. Expulsó a todos los mercaderes, a los cambistas. La frustración de Jesús al ver que habían convertido un lugar de oración en un lugar de rateros. Esto hizo que se incomodaran realmente los líderes del templo, quienes enfrentaron a Jesús por lo que estaba haciendo. Y Jesús les dijo: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Por supuesto que ellos no entendieron absolutamente nada. La pregunta es, la Biblia dice, sobre esta aseveración voy a hacer la pregunta, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si Jesús te pregunta y entra a tu corazón? ¿Qué estamos haciendo con el templo del Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestro templo? ¿Lo estamos cuidando? ¿Estamos haciendo que ese sea nuestro templo, solo sea un centro de adoración a Dios? ¿Un faro que destila luz sobre todas las cosas? ¿Un faro que puedan seguir las demás personas? ¿Somos acaso buenos ejemplos? ¿O Jesús voltearía algunas mesas de nuestras vidas? El Espíritu Santo quizás pudiese echar alguna basura que hay aún dentro de nosotros. Jesús, con este acto que hizo en el templo, está declarando y profetizando lo que sucedería más adelante. En esa muerte de cruz tan cruenta y cruel, que cuando ocurrió esa muerte, el velo se rasgó y ya no existía templo. Ahora eres tuyo, que tenemos acceso directamente al Padre. Podemos ir directamente al Padre con un templo lleno de la pureza de Dios. Podemos ver algún otro ejemplo de Jesús mientras dejamos pensando a ver cómo está acomodadito nuestro templo. Luego Jesús tiene una conversación con un rabí local llamado Nicodemo. Duraron muchas horas hablando. Estuvieron allí largas horas, donde el rabí Nicodemo preguntaba y Jesús respondía. Pero Jesús dice a Nicodemo, porque Nicodemo creía que estaba hablando con otro rabí, porque a Jesús le decían rabí, rabí, y era reconocido como un rabí. Nicodemo pensaba que estaba hablando con otro rabí, otro maestro de la palabra. Pero Jesús convenció a Nicodemo diciéndole: ya no se necesitan más maestros con nueva información, nueva palabra. La palabra ya está dada. Israel, el pueblo de Dios que nos incluye, necesita un nuevo corazón. Necesita vivir una nueva vida. En sus propias palabras dice que nadie puede experimentar el reino de Dios
sin haber nacido de nuevo. Jesús sabía que estábamos todos nosotros atrapados en una red de egoísmo y de pecado, en cárceles de religiosidad, enseñados en moldes rígidos de normas hechas por el hombre y que nos llevaría a la muerte. Jesús lo sabía. Ese era su propósito: liberarnos de esa camisa de fuerza de la religiosidad. Jesús también sabe que Dios ama a su creación. Así que Él está aquí para ofrecer al pueblo un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad de vivir, una conexión directa con el Padre, que solo pudo haber sido posible a través del sacrificio de la cruz, donde Cristo es el puente. Y Él hace o nos hace un llamado a cada uno de nosotros. ¿Qué estás esperando para aceptar el llamado? De entregarte verdaderamente a Jesús y experimentar un nuevo nacimiento. Vemos cómo las Escrituras nos siguen dando pruebas irrefutables de que Jesús vive y está entre nosotros. Jesús nos muestra su propósito en otra escena bíblica, cuando viajaba y predicaba para alcanzar más gente, y terminó un día sentado en un pozo sagrado llamado el Pozo de Jacob. Y comenzó a conversar con una mujer samaritana. No era judía y los judíos tenían prohibido hablar con samaritanos. Ellos empiezan a hablar acerca del agua del pozo, pero Jesús cambia esa conversación en una metáfora acerca de sí mismo. Jesús dice, y esto es para nosotros, que Él está aquí para traer agua viva, que puede transformarse en una fuente inagotable de vida eterna. Una vez que nacemos de nuevo, Él nos llena de su amor eterno. Y ahora podemos caminar guiado por el Espíritu Santo, como decía el rey David en el Salmo. Y Él nos sigue hablando hoy, para que este año que comienza tomemos una decisión y que sea tú mismo, tu familia, una fuente de vida eterna, llena de amor de Dios, que se manifiesta en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Y con eso dar testimonio, alcanzar más y más personas para Cristo. ¿Quién dice amén? Dice amén. ¿Quién dice amén? Querida iglesia, Jesús nos está mostrando el camino. Un camino de integridad y de valentía. Un ejemplo de cómo nuestras acciones y palabras pueden reflejar nuestras más profundas convicciones, incluso en medio de la adversidad. No te dejes arrastrar en la adversidad. Somos humanos, lo vivimos todos, yo lo vivo. En este punto podemos recordar las palabras de Mateo en el capítulo 5, versículos 14 y 16, donde Jesús nos enseña que somos la luz, que somos la luz de este mundo, y somos como una ciudad asentada en lo alto de una colina, que no podemos escondernos. Y cuando nos encendemos como una lámpara, no nos pueden colocar debajo de una mesa. Al contrario, debemos cada uno de nosotros estar en los lugares correctos y así alumbrar como esos faros a todos los que están en tu casa. Y lo que tú crees que no ha sucedido va a suceder. En donde antes
veías cosas que no te gustaban, vas a comenzar a ver cosas que te gustan. Y vas a decir: Dios escuchó mis oraciones, porque tú eres un faro. De la misma manera, querida iglesia, dejemos que su luz brille en nosotros. Dejemos que su luz brille en nosotros, para que nosotros podamos ver los resultados. Tenemos que confiar en un Jesús que es capaz de transformar lo que tú piensas que no puede ser. Déjalo trabajar. Suéltalo. Deja de empeñarte. No caigas en la crítica, en el juicio, en el juzgar. Tenemos que reflexionar todos como iglesia, como familia, como responsables de las cabezas y cabezas de familia que estamos aquí, de cómo nuestras acciones, nuestro proceder, nuestra forma de actuar diariamente, incluso las más pequeñas, pueden ser el reflejo de nuestras creencias más profundas y de lo sano que puede estar o no nuestro corazón, de lo dispuesto que puedes estar tú o disponible para ser un templo santo lleno del Espíritu Santo. Podemos tener el valor de vivir en acuerdo con su palabra. Es una decisión. Nuestro Señor Jesucristo te ilumina y transforma todo aquello por lo cual tú estás orando. Pero debes hacer tu trabajo. Debes ser tú el ejemplo, el predicador. No tienes que traer nada a nadie a la iglesia para que le explique. Usted le puede explicar. Y una vez que usted le explique, ya usted lo evangelizó y ahora viene por convicción a la iglesia. Jesús nos está esperando. Necesita que nazcamos de nuevo. Todos los que escuchan el mensaje de Jesús y creen en Dios y creen que Él también envió a su Hijo amado, tenemos vida eterna. Amén. Juan 5:24 dice que nunca seremos condenados por nuestros pecados, porque ya hemos pasado de muerte a vida y alguien pagó por nosotros. Amada iglesia, aprópiate de esta palabra. Escucha el mensaje. Escucha el mensaje de Jesús y cree que Dios envió a su Hijo amado. Esta es la promesa de esperanza y de renovación que necesita tu vida. Necesitamos tener dos cosas: compromiso y disciplina. Jesús no solo habla de vida después de la muerte, nos habla también de una transformación aquí y en el ahora. Es como si en medio de nuestro agitado día nos detuviéramos a escuchar una voz que dice: no estás solo. No estás solo. Hay un propósito mucho más grande que el que tú piensas. Reflexiona. Ya estamos terminando. Cuando te enfrentas a decisiones difíciles, ¿no te gustaría tener una guía confiable? No llegues con la decisión tomada. Pide consejo. Quizás puedas encontrar una confirmación de lo que Dios te viene hablando
Y recuerda, no estás solo. Hay un propósito mucho más grande.